Bienvenidos a Pro al Futuro, otra emisión de este programa que en esta etapa estamos tratando de recorrer algunos de los lugares donde el agua es fundamental. Hemos hablado del transporte, estamos hablando de lo que fue el Delta, estamos hablando de las necesidades que tiene el Delta y seguiremos insistiendo en lo que tenemos que hacer en la Argentina, que se ha olvidado, que los sindicatos están tratando de reunificarse para que los gobiernos entiendan cómo se puede reactivar el sector fluvial, que es muy importante. Y esto es un pequeño aporte, PROA es un pequeño aporte. Por eso, gracias a ustedes también que nos siguen y que se comunican con nosotros y nos hacen sugerencias a través de las redes sociales. De eso se trata. Por eso, ahora vamos a ver un primer informe en este PROA Futuro de hoy. La Administración General del Transporte Fluvial tuvo su nacimiento en el Decreto 9.906 del 4 de mayo de 1945. Pero ya antes de esa fecha, 3 de mayo de 1944, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación había afectado al llamado Servicio Nacional de Transporte Fluvial a varias embarcaciones menores y había hecho un plan de construcción de barcazas en el país. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado continuó con esta iniciativa y envió varios técnicos al exterior para aprender sobre el sistema de empuje de un tren de barcazas llevados por un remolcador. La ATF comenzó entonces un ambicioso plan de construcción de barcazas, motonaves de carga y remolcadores, entre otros, que fue volcado en su mayor parte en los Estados Unidos y por supuesto también astilleros argentinos recibieron importantes órdenes para construir en el país. El primitivo material se fue dando de baja y sustituyendo por nuevo a medida que entraba. ATF pasó luego con todo su elenco a Flota Fluvial, EFFEA. La Flota Argentina de Navegación Fluvial fue la heredera de toda la impresionante flota de unidades menores afectadas al tráfico fluvial que integraban el consorcio de Dodero en 1949. Por muchísimos años, los servicios de las líneas Mianovich y luego Dodero gozaban de un prestigio internacional por las excelentes comodidades brindadas a los pasajeros a lo largo del litoral fluvial argentino. Sus barcos eran ideales para el tráfico al que estaban asignados y en 1930 recibieron los mejores buques, el Ciudad de Corrientes y el Ciudad de Asunción. De allí en adelante poco fue lo que se hizo para modernizar y mejorar el servicio. Durante algunos años, la FANF construyó nuevos buques y radió de servicio los muy antiguos y obsoletos. Hasta 1958, cuando se decidió unir las flotas de la FANF y Administración General del Transporte Fluvial para formar la empresa Flota Fluvial del Estado argentino. Cada año se van del país alrededor de 5.000 millones de dólares para pagar fletes marítimos y fluviales. Al perder su flota mercante, que llegó a ocupar alguna vez el 5º lugar en el mundo, y al no tener ni un solo barco bajo bandera nacional para llevar las exportaciones récord de soja a sus compradores de Europa o Asia, nuestro país solo puede entregar sus producciones a barcos extranjeros que establecen los valores de fletes de los buques que navegan nuestros ríos. La Argentina posee alrededor de 4.700 kilómetros de costas marítimas y cerca de 1.500 kilómetros de litoral fluvial. Por más de sus 70 puertos, se mueven alrededor de 320 millones de toneladas de carga y no poseemos una flota mercante que participe de este negocio. Lo que alguna vez fue una flota modelo en el río, hoy es solo un recuerdo de tiempos mejores. Qué interesante es ver un informe y qué tristeza produce sentir que se pierde el trabajo argentino y que además se pierde mucha plata. 5.000 millones de dólares no es poca plata.
el capitán Victorio Lescano, que con él vamos a charlar. ¿Cómo le va, capitán? ¿Cómo está, señor? Bueno, ¿y qué era esa flota fluvial? ¿Qué podemos decir de esa flota fluvial que tuvimos? Bueno, yo no soy muy historiador, ¿no es cierto? Pero recuerdo del tiempo que yo empecé a navegar, de la década del 60, que puedo contar algo lo que fue la flota fluvial como empresa del Estado y las flotas particulares. Ajá. Porque había una gran cantidad, una importante cantidad de empresas privadas que tenían su flota, ajá, que trabajaban paralelamente claro, con la flota fluvial. La flota fluvial, lógico que tenía las mejores embarcaciones, transportando buques de pasaje, sí, línea Paraguay, línea Río de la Plata, Montevideo, Colonia, las motonaves que luego vinieron, sí, convoyes por tiro, que en ese tiempo era lo que más se estilaba, un remolcador, podía remolcar hasta 4 barcazas por tiro, ajá, un buque carguero también, si la potencia de máquina le permitía, podía llevar hasta 4 embarcaciones. Esas embarcaciones las dejaban en un puerto con una determinada cantidad de carga, o las dejaban en un puerto para cargar una cantidad de carga aguas abajo, y así se movían en ese momento el sistema, ajá, porque en ese tiempo se estilaba mucho que la mercadería general para consumo de los pueblos del interior se transportaba por buques. Ajá. Sí. Entonces, ¿y qué hoy sería inconveniente o se podría hacer lo mismo? Sí, se podía hacer. ¿Se podría hacer lo mismo? Sí, y con mucha más facilidad. Ajá. Yo le explico, señor De Luz, que en ese tiempo las embarcaciones eran de 200 a 300 toneladas de porte o de carga, el remolcador no cargaba, por supuesto, y esas lanchas que le llamábamos nosotros estaban tripuladas por un patrón y 3 marineros por lo general. ¿No es cierto? Y fíjese que un convoy por tiro en ese momento no podía transportar más de 2.000 toneladas, contando todo el convoy. Sí. Hoy un convoy de empuje con 11 tripulantes baja 30 a 40.000 toneladas. Mire si se podría hacer, ¿no es cierto? Claro. O sea que es unir a los pueblos, darle servicio y además traer carga, exacto, lo que significa de la producción. Exacto, exacto. Ajá. Porque incluso había empresas como la Cervatera que tenían sus propias embarcaciones. Ajá. La Cruz de Malta, Mate Laranjeira Méndez, como se tenía sus propias embarcaciones, Flor de Lis tenía sus propias embarcaciones, claro, Codeal, la algodonera del Chaco, tenía sus propias embarcaciones. Ajá. Tiempos antes que yo empecé a navegar, la compañía forestal, ¿no es cierto?, de Tanino. Menos mal que no era historiador. Tenía, gracias. Menos mal que no era historiador de él. No, porque le voy a contar, porque insisto, porque lo dije en otros programas. Sí. El Urtubey, no el gobernador, sí, el Urtubey que está en la UIA, sí, los otros días decía, sí, claro, aumentó el valor del grano, todo perfecto, pero ¿cómo lo traemos? ¿Cómo lo traemos? No nos rinde tampoco. Exactamente. Decía eso. Claro, no, yo pienso que sí, cómo no va a rendir. Lo que dicen que no rinde, de acuerdo a las matemáticas que hacen, es el mineral de Bolivia, por cuanto el mineral es un material que no se cotiza como la soja, ¿no es cierto? Y que hay que traerlo de parte interior de Bolivia, y como eso se hace muy costoso, creo que traerlo por ferrocarril, que eso, bueno, y es una distancia muy, muy lejos. Pero de cualquier manera, en ese tiempo también se transportaba el mineral para Somisa, que era en ese momento la siderúrgica argentina. Claro. Todo el mineral que venía por río, desde Corumbá, Brasil, se transportaba por el sistema de empuje. Ajá. Y otro tanto también de los puertos brasileros, ¿no es cierto?, de los puertos de mar. ¿Y por qué cree usted, capitán Lescano, que eso se fue perdiendo? Que, por ejemplo, barcaza podemos hacer nosotros, pienso, ¿no? Mire, yo creo, y soy un argentino, yo creo que esto se perdió por ineficacia, por desinterés, por falta de nacionalismo de los gobiernos argentinos. Porque pareciera que todos miran con espalda al río y al mar.
Sí. Tenemos las vías fluviales, que si bien las mantenemos nosotros, ¿no es cierto?, son las que se le posibilitan a cualquier país del mundo un desarrollo tremendo, porque no se rompen como la ruta, ¿no es cierto?, no se rompen como la vía, el transporte, qué sé yo, es de 10 o de 20 a 1 o más. Sí. Entonces no sabemos, más los tripulantes se lo ha reducido al mínimo. Ya le digo, un convoy de empuje que baja 30, 40 mil toneladas de soja, por decirle, con un tremendo capital, y viene con 11 o 12 tripulantes. Claro. Cosa que antes, un convoy de tiro que tenía 2.000 toneladas, ¿cuánto tenía que necesitar? 20 convoyes para poder hacer ese tráfico, ¿no es cierto? Hoy eso se reduce a muchísimo, a la mitad, a menos. Y mire, los barquitos chicos, lamentablemente, cuando se empezó a desarmar así la flota fluvial, ¿no es cierto?, los primeros que empezaron a emigrar al Paraguay fueron los barquitos chicos, particulares. Ajá. Los llevaban al Paraguay, les cambiaban nombre, les hacían alguna modificación y venían con bandera paraguaya. Y empezaban a hacer la competencia un poco desleal a los barcos argentinos, claro, ¿no es cierto? Y nuestros mismos armadores que se pasaban al Paraguay y tenían su agencia doble allá. Claro, porque le daban facilidades, le subsidiaban. Exacto, le subsidiaban. Exactamente, le subsidiaban. Claro, y nosotros no nos animamos a competir con eso. Mire, muchas veces he grandes publicaciones que hacen algunos armadores o algunos opinadores que dicen que la tripulación es cara, la tripulación argentina, comparativamente. Pero creemos que no es así, porque una empresa no puede producir en un país si va a estar supeditado a los sueldos de los trabajadores. Personal, claro. ¿No es cierto? No creemos, porque hemos estado sacando lo que se cobra en dólar el flete. Sí, eso no tiene que ocurrir. Es así. Lo que influye mucho, yo creo que son las burocracias acá en la Argentina, porque si acá se chartea un buque y lo tienen 3 o 4 meses esperando ahí para que lo certifiquen las autoridades argentinas para autorizarlos a navegar. ¿Y cuánta pérdida tiene? Y ahora también con las leyes argentinas no le permiten chartear un buque, a casco desnudo que se les llama, y después comprarlo, ¿no es cierto? Comprar un barco usado, cosa que antes se hacía. Yo me acuerdo en una época los barcos YPF se charteaban un buque o se lo compraban. Una vez estuvo un año ahí en Dársena Sur un barco YPF esperando que lo certificaran. Qué bárbaro. Y así todo eso se fue. Sí, esa es una cosa que la Argentina va a tener que discutir. Siempre hay, desde que tengo uso de razón, un secretario de reforma del Estado. Siempre hay un secretario. Y siempre han prometido desde Vélez, que me acuerdo, que también estaba en esa famosa reforma del Estado. Y hoy el Estado tiene que ser para poder llevar producciones al mundo, para facilitar las cargas, para facilitar el trabajo, el papeleo y todo eso, tienen que ser una especie de fuerza de despliegue rápido, viejo. El Estado tiene que ser muy rápido, tiene que ser así, porque no te dejan mucho espacio. Te subsidian, te presionan, tenés que ser rápido, ¿no es cierto? Tiene que ser ágil. Dio en la tecla, Lescano, me gusta mucho ese tema. Son lentos. A mí me apasiona. Los estados... Yo estoy jubilado, pero a mí me apasiona, soy un poco estudioso y he pasado ¿no es cierto?, por mi experiencia, por mi vivencia en el río, estaba en el puerto también. Yo digo, ¿cómo? Si las otras empresas, Paraguay, cuando yo empecé a navegar, señor De Luca, tenía 3 barcos. Solamente tenía 3 barquitos, el Itororó, el Ipacaraí, no me recuerdo bien, un petrolerito que tenía. Entonces ahí ¿cómo le puedo decir? Se estableció la libre navegación en el año 68, así que los primeros tiempos de Onganía. Pero claro, nosotros no perdíamos nada porque teníamos la facilidad de navegar de Asunción para arriba con vaqueanos argentinos. Claro. Pero después el Paraguay empezó a avanzar, a desplazar a los barcos argentinos, ellos importaron unos cuantos barcos españoles, lindos barquitos, más ágil, y bueno, y nosotros los armadores argentinos se empezaron a quedar, les empezaron a llevar barcos allá, y bueno, y después la mercadería la empezaron a bajar ellos. Estamos ahora charlando
muy amigablemente con el capitán Victorio Lescano, que de entrada se hizo el humilde, el tipo dice, no tengo, Por favor. no tengo mucho, no soy historiador, sí, bueno, pero claro, si trabajó todos los años allí, vamos a ver juntos un segundo informe, Sí, y es apasionante el tema ese que tocó del Estado, porque le piden a todo el mundo rapidez menos el Estado, Sí, sí, así que sí, eso, la administración Sí, es del sí, sí, Estado. la administración, Vamos sí, a un segundo informe, por favor. Yo, 82. Yo navegué, me jubilé con 38 años de servicio. Y yo empecé de 62 hasta el 94. Ah, 30. ¿Qué edad tenés, Carlos? 81. 81, No sé por qué 82. denostamos nosotros. Cuando se inició, en el año 50 acabó una huelga fabulosa, grande. Era inclusive contra Perón, digamos así. Y los marítimos no querían, hubo una huelga, porque fue la huelga del 50. Era. Bueno, entonces, ¿qué había? Había un montón de empresas, por ejemplo, como son ahora. Ahora, por ejemplo, está Rúa, está Guabel, Marúa, La Porteña, todos esos buques fueron incautados. La General Italiana, que tenía las estrellas, que tenía, por ejemplo, Gardella, bueno, todas esas empresas, Perón la incautó. Y hizo la flota fluvial, hizo una sola flota. Y ahí nació la flota. Yo calculo que más de 60, inclusive no estaban solamente en Buenos Aires, estaban en La Plata, estaban en Mar del Plata, estaban en Bahía Blanca, en el río también. Estaban en Constitución, estaban en Santa Fe. Yo creo que había un poquito más de 60. Había más. Mucho más. Bandera argentina. En esos años, Argentina. Todo argentino. Inclusive tenían los ferrocarriles, porque tenían buques ferroviarios que llevaban vagones y venían de Ibicuí a Buenos Aires y llevaban ganado también entre los vagones. Yo me acuerdo que no había muelle, yo lo busqué cuando hay un movimiento grande que no había muelle. Inclusive ahí hoy está mejor que nunca porque hay una escuela fluvial que antiguamente no la teníamos. Que enseña a los chicos a ser bien profesionales, aparte bien profesionalizados. Pero no tienen buque. Aparte, ¿sabe qué? Para reconstruir cómo llegó todo esto, hace falta también. Claro. Nosotros, como jubilados, prácticamente mucha fuerza no tenemos. Los gremios también, una vez por todas, se tiene que unir. Estamos hablando de los gremios marítimos. Lo que tiene que volver también es una conciencia marítima que tenga otra vez, que empiece que en el país, que empiece a formar su buena flota y su fleta que los trabaje el mismo país. No, veo que la conciencia de los políticos no está en eso. Podría ser inclusive los privados, ¿por qué tiene que ser inclusive todo del Estado? Ahí es donde había que invertir, que hay mucho dinero para ganar, mucha obra para hacer. ¿Por qué maltratamos a este país? Es un gran país. Qué impresionante, qué sí, debate. Esto A mí estamos cuando me dicen, ya llegó lo nuevo, ¿viste? La nueva política y todo lo demás, yo digo, mira, lo viejo no se fue del todo y lo nuevo está por venir, todavía no lo vimos. Porque todo el mundo dice, ya está lo nuevo. No está lo nuevo. Porque la realidad que hoy, mire lo que es. Alguna vez fue gobernar es crear trabajo. Sí. Es así. Sí. Bueno, hoy ya tenemos que rezar. Entonces, agarrar y decir, gobernar es cuidar el trabajo. Sí. Por lo menos cuidarlo. Sí. Bueno, me están diciendo, pero tiene que haber un poco de patriotismo. Sí. Lo están diciendo ustedes mismos. Es un informe bárbaro. Hay que difundirlo. Sí. Nosotros tenemos este espacio de proa, pero es impresionante. ¿Cuánta gente trabajó allí, en esa flota? ¿Cuánta gente era? Claro, nosotros en ese tiempo, en lo que hace al sindicato de nosotros, alrededor de entre 3.000 y 4.000 comandos. Sí. Aparte los otros gremios, ¿no es cierto? Sí. Que se multiplicaban, porque nosotros somos 2 en el comando nada más. Sí. Como fuente de trabajo era importantísimo, ya les digo, esos barcos eran tripulados, un barco que remolcaba 4 lanchas, llevaba 2 patrones el remolcador, más 1 cada embarcación. Claro. Hoy eso no se lleva. No se da. Ahora, eso se puede hacer, vuelvo a decir otra
otra vez. Y tenemos que decirlo con todas las letras, como dice. Lamentablemente por ahí, no sé, algunos no lo dicen, en fin, no sé, por principio, lo que sea. Nosotros estamos jubilados. No estamos comprometidos con nadie, no nos debemos ya porque ya hicimos, ¿no es cierto? Pero sí, le pedimos a los gobernantes y siempre le pedimos. Teníamos esperanza 12 años, y lo habíamos dicho, que este gobierno, qué sé yo, que nos prometía, qué sé yo, que pintaba que iba a ser patriota. No se hizo nada, unas tibias promesas y terminó en eso. Ahora esperemos en esto, que se había comprometido, que iba a poner un buen ministro de Transporte, que entendiera el tema, ¿no es cierto? Que se deje. Yo había sacado un comunicado no hace mucho tiempo que la producción argentina no se saca con carretilla en mano. Claro, exactamente. Porque la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de exportación e importación se hace vía marítima. Y todos los países del mundo tienen su flota. Por más que me diga que Panamá es la tercera bandera del mundo, todo lo que se quiera, que Norteamérica también privatiza su bandera, pero nosotros no tenemos por qué copiarle a nadie. Por supuesto. Sí, por qué tantos años de la época de Castillo y Perón, que fueron los que formaron no solamente la flota fluvial, sino la empresa Línea Marítima Argentina, y trabajaron, producieron y trajeron divisa al país durante ¿cuántas décadas? Resulta que viene la década de otro, en nombre de Perón, y nos destruye toda nuestra marina. Y nos manda a ser extranjeros. Sí, es una gran discusión, ¿no? Que yo he tenido. Mira, yo nunca fui muy kirchnerista, la verdad. Yo he discutido mucho ese tema. Perdóneme que se lo diga, pero es así, he discutido mucho. Y hay un filósofo nacionalista, un loco lindo, que está grande también, como estamos todos, ¿no? Que dice, y ¿sabe lo que pasa? Los muchachos del kirchnerismo son hacedores de lo mínimo. Hicieron lo mínimo, hicieron un poquito, no terminaron nada, porque por ejemplo esto tendría que haberse reactivado. Los talleres ferroviarios, querido, vamos. Entonces, está bien que ustedes lo digan y que no tengan compromiso y que lo digan desde un sindicato. Yo tampoco lo tengo. Yo tengo a mis amigos acá que permiten que esto lo podamos difundir, pero no lo hacemos con el interés de difundir, no, difundirlo para generar trabajo, que es lo que ustedes estaban discutiendo ahí, que es apasionante esa discusión. Y le digo, ojalá la sigan teniendo, ¿no? Nosotros sí, Dios quiere lo vamos a tener mientras tengamos salud. Nosotros entendemos y aceptamos que la tecnificación del tiempo, el avance del tiempo, desplazó algunas cosas, como eran las balsas cuando se construyeron los puentes. Antes nosotros teníamos puentes Zárate, Brazo Largo, teníamos los ríos Uruguay, los dos puentes que hay al río Uruguay, los puentes de Rosario, los puentes de Corrientes, se unían a través de las balsas para transportar camiones y todo, ¿no es cierto? Bueno, el avance del tiempo, la agilidad que se necesita, todo eso, no creo que se mejoró económicamente nada, pero por lo menos se avanzó. Entonces eso desplazó todas las balsas de transporte, desplazó los ferries, porque los ferries venían a Zárate y venían acá a Buenos Aires con vagones. Y también le digo que teníamos que luchar mucho en ese tiempo por cuanto el canal Emilio Mitre, no estaba construido. Se construyó en la década del 70. Teníamos un canal costanero que venía a San Fernando, de San Fernando por la costa de San Isidro, Olivo, y venía acá, pero con un poco calado, con 8 pies, depende de cómo estaba la marea. Si no, había que esperar una pleamar, que a veces se daba y a veces no se daba, por cuanto es así la pleamar acá, o algún poquito de viento. Si era mucho viento del sudeste, no nos podíamos largar porque había oleaje y los barcos chicos no podían venir. Y por el Río de la Plata no eran todos los barcos que estaban en condiciones de navegar, porque así había quedado, no sé si alguna vez le informaron a ustedes, que Playa Honda, que le llamamos nosotros, era un cementerio de barcos a pique también. Los barcos chicos no resistían el oleaje y bueno, terminaban hundiéndose. Pero le digo, para continuar esto, nosotros teníamos por el Río Uruguay también el transporte propio de frigorífico. Teníamos el Gualeguaychú, el frigorífico Gualeguaychú, sus propios barcos. El Lieve, sus propios barcos. El Yuquerí, sus propios barcos. Santa Elena de allá Entre Ríos, sus propios barcos. El Suí de Rosario, sus propios barcos. Armour de la Plata, Suí de la Plata. Bueno, y todo eso se transportaba con sus propios barcos, ya le digo. Y bueno, y eso se terminó. Después bueno, pero se nos fue el tiempo, se acabó. Bueno.
Se acabó. Tendríamos que hacerlo en otra oportunidad. Bueno, como que... Sos un historiador, querido. Yo estoy a disposición, hacer? me gusta. Vas a seguir. Sí, no. Vamos a volver, ¿eh? Lo trabajamos bastante con Julio en el tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Tiempo. Nosotros también tenemos una ley especial de Marina Mercante, que esa la venimos defendiendo. Y la vamos a seguir defendiendo, pero te cito otra vez. Bueno, porque no? tenés mucho chamullo, muchas charlas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Prueba al Futuro, que no era historiador el tipo. Hasta el próximo programa. Yo le doy las gracias.